Vamos a ver cómo un paciente que está en buenas condiciones se convierte en un paciente crítico, a veces por dos factores. Primero el paciente, nosotros como médicos veterinarios, cuando nos encontramos con un paciente que nos llega al consultorio, debemos tratar de realizar una medicina más preventiva, en donde nosotros ahondemos en las comorbilidades que tenga el paciente. ¿Mediante qué? Mediante una consulta previa, mediante exámenes paraclínicos. Para acercarnos al paciente que nosotros estamos buscando, digamos, en este momento que está con alguna comorbilidad. Cuando nosotros nos acercamos al paciente, en este caso renal, tenemos el caso de Sabrina, paciente de 14 años aproximadamente, y nosotros nos acercamos a ese paciente renal y le tomamos una dimetilarginina asimétrica o un SMA. Nosotros podemos predecir con 48 meses de antelación de que ese paciente nos va a hacer una falla renal, y en perros con 27 meses de anterioridad si tomamos dimetilarginina asimétrica. Si nosotros en un paciente que nos llega con poliuria, polidixia, o sea, orinadera, tomadera de agua, no le hacemos unos exámenes para determinar si esta poliuria, polidixia obedece a una infección, digamos, renal, obedece a una diabetes, por ejemplo, obedece a un problema del cortisol, y no tomamos exámenes, y no tomamos enzimas renales, no tomamos algunos otros parámetros, pues vamos a quedar con una ambigüedad en el diagnóstico y no vamos a tener algo claro. Cuando nosotros nos llega un paciente con una sospecha de un problema renal, lo primero que debemos de hacer, y no solamente en este paciente, sino en cualquier paciente en la consulta médico-veterinaria, es realizar una toma de exámenes. Para todos los pacientes hay que tomar presión arterial. Alguna vez un colega me dijo: doctor, es que la presión arterial se le toma al paciente con sospechas de algún problema cardiovascular o un problema renal. No, no es así. Usted cuando va a la consulta médico humano, lo primero que hace el médico humano es tomarle presión arterial, a ver cómo está. ¿Qué es lo otro que se le manda a todo paciente? En especial a un paciente con sospecha renal, se le toma presión arterial y se mira cómo está la presión sistólica y cómo está la diastólica, cómo está la presión arterial media, cómo está la presión de pulso, cómo está el índice de choque, cómo está el índice de choque modificado. Para de esta manera, con la presión arterial media, nosotros subrogar que tiene una presión intracraneal en gatos de 8 a 14, normal. Para de esta manera nosotros entrar a mirar cómo está la presión de perfusión cerebral, que es la madre o la reina de las presiones. Lo otro que se le toma al paciente renal es la albúmina, en donde la albúmina, si está disminuida, pues nos entra a determinar que hay algún problema renal. Lo otro que se toma es el ratio proteína-creatinina, la relación proteína-creatinina o la microalbuminuria. Y el cuarto parámetro a tomar es la azoemia, en donde miramos creatinina, dimetilarginina asimétrica y miramos cómo está el nitrógeno ureico.
Si nosotros en un paciente renal tenemos estos 4, estos 5 parámetros elevados, podemos decir como médicos veterinarios que somos de que el paciente no va a durar más de 2 a 8 meses. Pero no podemos tomar determinaciones solamente porque estamos viendo un paciente, no le estamos haciendo una consulta como tal, no estamos haciendo un examen semiológico como tal, no estamos haciendo unos exámenes complementarios, unos paraclínicos, una química sanguínea. De esta manera nosotros como médicos veterinarios no podemos entrar a hacer un diagnóstico presuntivo y a decir es que ese paciente ya no hay nada que hacer. Este paciente es un paciente renal y a la próxima que se le enferme ya no hay nada que hacer. El hecho de que yo tenga un cartón como médico veterinario, eso no dice absolutamente nada. Yo puedo tener el cartón colgado ahí en la pared, pero si no pienso y actúo como médico no estoy en nada. Entonces, nosotros somos los médicos de los animales y por lo tanto nos debemos de preparar para salvar vidas camino a la excelencia, para que no sucedan este tipo de cosas, para que los pacientes no terminen eutanasiados por falta del conocimiento médico. Colegas, si usted no conoce bien sobre una especialidad, lo mejor que puede hacer es interconsultar o derivar ese paciente para que otra persona lo pueda hacer mucho mejor las cosas y el paciente no termine eutanasiado por el no tener un conocimiento robustecido sobre el tema. La eutanasia para mí es el asesino de la medicina veterinaria y asesina el conocimiento de quien la practica. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene dolor si no estamos tomando signos cardinales de dolor? Si no estamos mirando posiciones álgidas, si no estamos mirando cómo está la presión arterial que se aumenta en casos de dolor. ¿Cómo nos damos cuenta que ese paciente está sufriendo si ni siquiera tenemos claro cuáles son los niveles de creatinina, de nitrógeno ureico, si hay una uremia o no en el paciente? Cuando a nosotros nos llega un paciente renal, y vuelvo y lo digo, paciente renal crónico no es sinónimo de terminal. Cuando a nosotros nos llega un paciente renal y tomemos creatinina y la creatinina está elevada, esto nos indica que debemos de mandar dieta renal. ¿Qué dieta renal mandamos? No es cualquier concentrado que salga por ahí en el mercado o el concentrado nuevo que llegue al mercado, colegas. No podemos convertir la medicina veterinaria en un comercio. No podemos meternos al bolsillo del dueño del paciente porque a quien estamos afectando es al paciente, en este caso a Sabrina. Tenemos que hacer las cosas de conformidad, actuar de conformidad como médicos que nosotros somos. Y decirle al dueño del paciente lo que hay que hacer. Ya si él no lo hace, no lo quiere hacer, no puede o no quiere, ya es problema del dueño del paciente. Pero usted como médico debe de tener la claridad de lo que hay que hacer en ese paciente para tratar de mejorarlo o sacarlo adelante. Nosotros los médicos somos los únicos que le arrebatamos espacio y tiempo a la muerte, es cierto, para después devolver el paciente más adelante. Pero ¿y eso no hacen con nosotros? Eso no hacen los médicos humanos con nosotros. O si usted no estuviese tomándose la droga que le manda el médico, ¿usted cree que estaría en las condiciones en que está ahora? Todos nos vamos a morir, pero en el momento en que es. Quien hace una eutanasia en un paciente sin exámenes paraclínicos, sin tener un criterio médico sobre el paciente, está asesinando su conocimiento. Porque en 20 días o en un mes le llega otro de los mismos pacientes y ¿qué hace? Vuelve y hace lo mismo. ¿Por qué? Porque él sabe que con este frasco
por decir algo, sabe que con un frasco como este, con esto le quita todos los dolores al paciente y le ayuda al dueño del paciente a cuidarse, ¿no? A cuidar su bolsillo, a cuidar muchas cosas. ¿Cuál es el papel de nosotros los médicos? Pues decirle al dueño del paciente qué es lo que el paciente tiene y qué necesita el paciente. Ese es el papel de nosotros. Y si el dueño se deja ayudar, nosotros podemos ayudarle mucho, pero con conocimiento. Porque si nosotros todo lo que nos llega lo eutanasiamos, cada que nos llegue un paciente lo mismo, pues como no hemos tenido necesidad de ir a los libros, ni leer, ni interconsultar, pues vamos a hacer lo mismo otra vez. ¿Y quiénes van a llevar del bulto, como se dice? Ellos. Que no es lo justo. Para muchos dueños de mascotas, los animales son sus hijos y son un miembro más de la familia mientras estén boleando la cola, mientras el perro me puede acompañar a darme mis caminatas, mientras yo llegue a la casa y tenga quien me bole la cola, mientras el gato se me suba a la cama, mientras el gato me acompañe cuando yo estoy viendo televisión y se me suba a las piernas y me jonjole. Pero cuando ya nos quita tiempo, cuando ya llegamos a la casa hay que limpiar popó, orina, vómito, y eso nos va a acarrear de que ya dejemos de hacer nuestra vida normal, porque nos quita un tiempo y quizás nos está afectando el bolsillo. A veces es cuando tomamos las decisiones de las cuales estamos hablando y muchos colegas se prestan para ello. ¿Cómo podemos decir nosotros como médicos veterinarios, don José, que un paciente está en condición crítica y que no hay que hacer absolutamente nada sino eutanasiar cuando no estamos haciendo exámenes que el paciente requiere? ¿Sí? Cuando a mí me llega un paciente en donde la creatinina está elevada, lo único que yo mando es concentrado, pero no cualquier concentrado, ni el de moda, ni nada de esto. Un concentrado bueno, colega, un concentrado en el cual usted tenga evidencia clínica de que ese concentrado es bueno para la mascota y de que en un mes los niveles de creatinina los podemos bajar con hidratación, porque los animales que están haciendo AKI o enfermedad renal son pacientes que la perfusión sanguínea o la llegada de líquidos al riñón está alterada. No hay una buena llegada de líquidos al riñón. Por lo tanto hay que tomar lactato, que es un biomarcador químico olvidado, y el lactato lo que nos hace es mostrarnos la glucólisis anaerobia de los tejidos, porque cuando un tejido no tiene oxígeno, el tejido comienza a morirse y a mostrar una anaerobiosis, una glucólisis anaerobia, y es un biomarcador químico excelente de que ese paciente está entrando en falla, de que ese paciente ya no tiene una perfusión sanguínea adecuada, por lo tanto no tiene unos niveles de oxígeno adecuados y hay que ayudarle a ese paciente. Pero ¿cómo le ayudamos si ni siquiera tomo lactato, por ejemplo? Si ni siquiera tomo saturación de oxígeno, si ni siquiera mido la saturación, ni siquiera miro cómo están las ondas pletismográficas, cómo está la pletismografía, o la sé o no la sé interpretar. Sabrina en este momento está con oxígeno. Sabrina está saturando 97 de saturación. ¿Sí? Paciente hipotérmico. Pero realmente el diamante de la muerte en un paciente está determinado por 3 factores que son coagulopatías, el desequilibrio ácido-base y la hipoperfusión en el paciente, porque hay pacientes chocados, normotensos, con presión arterial normal. Pues no es un factor determinante la presión arterial cuando está baja, de que esté chocado. Eso agrava el cuadro clínico, es cierto. Pero paciente que no toma líquidos y no hidrata ese riñón, lo que pasa en las campañas de esterilización en donde esterilizan de cualquier manera,
en donde no colocan líquidos y ese riñón entra en falla durante la cirugía o meses después, porque lo pusieron a metabolizar una anestesia sin líquidos siquiera. ¿Por qué? Por hacer todo barato, por ahorrar costos. Esto no se hace. Cuando el paciente tiene otros factores alterados en los exámenes, el ratio proteína-creatinina alterada, sobre todo la proteína y la hipertensión arterial, es un paciente que requiere tratamiento renal. Sabrina lleva mucho tiempo solamente con concentrado, y no es mirar cuál es el concentrado que se nos adapte al bolsillo. Nosotros como médicos veterinarios debemos de recomendar un buen concentrado medicado. Yo se lo voy a recomendar ahora. No lo digo porque yo no le hago publicidad tampoco a nadie, pero ahora le voy a decir qué concentrado me gusta para ellos. La diferencia de los concentrados renales es que tienen muy poca palatabilidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de la proteína baja para que no nos afecte el riñón, pero es de muy buena calidad. Aquí saben unos frijoles con arroz y sin carne o sin huevo. No saben bueno, le falta la proteína. Entonces eso le falta al concentrado renal. Palatabilidad, porque hay baja en proteína. Entonces hay ciertas marcas de concentrado medicados que son que tienen muy buena credibilidad porque han dado muy buenos resultados y nos mejora el paciente. En el tratamiento del paciente renal hay que quelar los niveles de fósforo que entran a través del intestino. Hay que evitar que el fósforo llegue al riñón con quelantes de fósforo. A través del concentrado hay que bajar los niveles de fósforo y los niveles de sodio para que el riñón no se nos siga afectando. Y concentrado, ese es un tratamiento renal. Hoy en día hay una droga muy buena que yo diría que es una diálisis química. ¿Por qué? Porque a nivel intestinal este medicamento libera unas bacterias a nivel intestinal que son Streptococcus thermolíticos, creo que es Bifidobacterium longum, y el otro es Lactobacillus, un Lactobacillus, creo que es Acidophilus. Libera una cantidad de bacterias que se encargan de atrapar el nitrógeno ureico y la uremia que hay a nivel del intestino y que está en general en todo el organismo. Entonces se hace una diálisis a través de esto. Entonces hay cosas por hacer. Les voy a hablar del caso clínico de Sabrina. Sabrina, al momento de llegar, Sabrina es un paciente que lo estoy viendo desde el día de ayer, pero viene siendo manejado solamente con dieta renal, no está siendo manejado con tratamiento renal desde hace como un año aproximadamente, ¿cierto? Pero pues se ha desestabilizado, ¿no? Entonces lo que vamos a cambiar es el concentrado, ¿sí? Un concentrado que mejore la palatabilidad y que ya lo pueda comer porque ya le está cogiendo al personal que está comiendo. Entonces vamos a mejorar eso, manejarle unos exámenes, hay que hacerle un perfil hepático, creatinina, hay que mirar niveles de un ionograma completo, hay que mirar cómo está la glucosa, cómo están las enzimas hepáticas, las enzimas renales, la fosfatasa alcalina, cómo están las proteínas totales y diferenciadas, albúmina, globulina, cómo está el ratio proteína-creatinina en orina, cómo está el analítico de orina, cómo está el coprológico, cómo está el lactato, cómo está el ácido úrico como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico. Esto hay que hacerlo. Sabrina llegó al momento de la consulta haciendo un shock vasodilatado. Estaba haciendo una presión arterial de 38-97 con una presión de pulso de 59. Un shock vasodilatado porque el gasto cardíaco estaba elevado por las presiones vasculares sistémicas disminuidas y estaban creando un shock vasodilatado. ¿Debido a qué? Debido a un shock de tipo distributivo. Dicen que el shock séptico es un shock de tipo distributivo, realmente no, porque no tiene nada que ver con la distribución de líquidos.
Por eso un paciente con un shock séptico hay que cuidarlo mucho, porque muchas veces al colocar líquidos podemos producir una inflamación y edemas en muchos de los órganos vitales. ¿Por qué? Porque el daño no es macrocirculatorio, sino microcirculatorio. Entonces muchas veces, ¿hasta qué punto nosotros administramos líquidos en un paciente? ¿Hasta qué punto nosotros escalamos un paciente, lo desescalamos y lo reanimamos? ¿Hasta qué punto lo hacemos nosotros? Entonces no es colocar los líquidos por colocarlos. Hay que siempre ayudarnos de las bombas de infusión, de perfusión, para que todo sea con claridad y lo justo. Entonces es muy importante la hidratación en el paciente renal. Por eso recomiendo las fuentes de agua para las mascotas en las casas, para que estén tomando líquidos. Ellos buscan corrientes eléctricas, corrientes de agua, y así los ayuda más a tomar líquidos que la coquita pues ahí con el concentrado. Les gusta ver cuando el agua se mueve, los gatos. Como los gatos no tienen glucosa sintetasa, no tienen forma cuando se enferman de producir energía a través de los glúcidos, a través de los carbohidratos. No tienen forma de producir energía por la deficiencia de la enzima glucosa sintetasa. Por eso un gato se acaba en 5 o 7 días. ¿Por qué? Porque tiene que echarle mano para producir energía a la proteína del músculo. Y un gato en 2 o 3 días que no coma nos hace una lipidosis hepática. Y hay que asegurarle la vía digestiva, muchas veces colocando una sonda esofagogástrica a este paciente, más la dieta y todo eso, y darle tiempo. Este es un paciente que apenas el día de ayer lo comenzamos a tratar, llevamos 24 horas, hay que darle tiempo. Sabrina se le toma de nuevo, se le inicia tratamiento para escalar de escalación del paciente. Ya en este momento estamos desescalando para terminar de reanimando, o sea, quitando el total de líquidos. Y ahora nos mostró una presión arterial de 53/93 con una presión de pulso de 40. Nos mejoró la presión de pulso, pero la frecuencia cardíaca seguía por debajo, la frecuencia cardíaca seguía por encima de la presión sistólica. Hay un paciente con una frecuencia cardíaca por encima de la sistólica, es un paciente que nos está entrando en un estado de shock. O sea, la frecuencia cardíaca nunca puede estar por encima de la sistólica. Ahora volvemos y tomamos presión arterial a Sabrina y está en 116/74. Hace unos 10-15 minutos la tomamos, 116/74. Lo que nos indica una presión de pulso de 42. De 42 una presión de pulso. Ya ese shock vasodilatado nos ha mejorado mucho. Y de pasar ese paciente de un índice de choque de 1.1 y un índice de choque modificado de 1.5, en este momento está haciendo una presión arterial dentro de los límites normales, 116/74, con un índice de choque de menos de 1, está más o menos en 0.9. Mire, la hemos traído de 1.5 a 0.9, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si hacemos las cosas bien hechas en el paciente y con criterio clínico, ayudado con un buen examen clínico, un buen examen semiológico, con unos buenos exámenes en el paciente, ese paciente podemos ayudarle mucho a salir adelante. Pero ya el dueño sabe que todas estas cosas tienen un costo y que el tratamiento pues hay que comprar los medicamentos y comenzárselos a dar. Un paciente que lleva un año con una AKI, con una enfermedad renal, es un paciente que no va a mejorar de la noche a la mañana. Le hicimos un electrocardiograma al paciente. Les quería mostrar, miren cómo está un paciente haciendo ritmo sinusal. Onda P en todos los complejos, P anteceda QRS, PQ menor de 0.2 segundos, no tiene bloqueos para nada, ondas R equidistantes y una frecuencia cardíaca de 110.
Miren, con una presión sistólica de 116. ¿Qué quiere decir con esto? Que la presión de perfusión cerebral, que es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal, está ya mejorando. Pero, ¿cómo se hacen las cosas? Haciéndolas. Eso es lo que yo quiero decir. Ese es el mensaje que yo tengo para todos ustedes, para los dueños de mascotas que consideran que un paciente sin hacerle las cosas solamente por una determinación médica, muchas veces a distancia, por internet, por el WhatsApp, de un médico que no está viendo al paciente, el médico que no ve y no toca se equivoca. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los dueños de mascotas? Que siempre lleven la mascota a un lugar, al lugar adecuado, donde un médico veterinario que tenga un conocimiento robustecido sobre el tema. En este caso, una de las áreas mías es medicina intensiva y cuidado crítico, cardiología, medicina interna, y todos ustedes saben que he hecho pasantías en silvestres. Entonces, medicina silvestre. Es cuando tenemos una información robustecida sobre un tema, podemos ayudarle mucho a un paciente que estaba con una hipotermia y lo tenemos con una manta de calefacción. ¿Para qué? Para ayudar a subir la temperatura. Eso se hace en un paciente que nosotros queremos sacarlo adelante. Pero no entrará. Y para ustedes los dueños de mascotas, no desesperarse. Si de un día para otro el paciente no da una respuesta, ¿cómo la va a dar si lleva enfermo hace un año? Si muchas veces no hemos hecho las cosas como son. Muchas veces el médico veterinario nos ha recomendado cosas y nos ha mandado medicamentos y no los hemos comprado. No estoy hablando que sea el caso de Sabrina ni de los dueños de Sabrina. Pero muchas veces pasa eso, ¿sí? Muchas veces no le compramos el concentrado que nos indica también el médico veterinario, sino el que se acte a los bolsillos de nosotros. Frente a eso, nosotros como médicos no podemos hacer nada. Pero muchas veces terminamos también echándole la culpa al médico de lo que le pasa a la mascota y resulta que nosotros no estamos haciendo las cosas como son o no podemos hacerlas porque pues cuando uno no tiene evento, dinero, mango, guita, como se dice, pues muchas veces no puede hacer las cosas, pues tampoco uno puede, o sea, hay dueños de mascotas que la quieren mucho pero pueden hacerlo normal, lo básico, y cuando se les sale de las manos, yo sé que las cosas son complicadas. Lo que yo les quiero decir, y este mensaje y la moraleja es de que no se debe sacrificar ninguna mascota sin hacer las cosas bien hechas. La tenemos con oxígeno también, tenemos una pletismografía sin diácoras al principio de la sístole ni nada, y estamos tomando en Sabrina. Estamos con una saturación del 97%, que es una saturación ideal en un paciente chocado, porque no estamos hablando de un paciente neurológico. Paciente neurológico, la saturación debe estar por encima de 98. Aquí no estamos en ese caso. Entonces, mucho cuidado, colegas, y voy a hacer un video sobre esto cuando entremos a escalar un paciente, cómo lo desescalamos, cómo lo reanimamos, para que esa cantidad de líquidos en un paciente que está haciendo un shock séptico, porque realmente un shock séptico yo diría que no es distributivo, porque no es problema de líquidos. Muchas veces le colocamos líquidos en mucha cantidad y terminamos creando edemas en todos los órganos en el paciente, porque el problema no es macrocirculatorio sino microcirculatorio. Entonces ojo con eso, ojo con eso. A don José le invito para que continuemos en tratamiento con Sabrina. Desde la parte médica quiero hacer todo lo que hay para hacer para ella, pero necesito de la colaboración de ustedes. Pues yo nunca en mi vida he hecho una eutanasia debido a eso. Porque me dediqué más a la medicina veterinaria que a la medicina humana. Tengo las dos escuelas. Debido a que veo que los pacientes animales están muy desprotegidos, desde los mismos dueños de los pacientes, que cuando ven que todo se les sale de las manos, o hay que invertir,
o ya no los deja salir porque están enfermos, entonces les va a impedir para muchas cosas, entonces piensan en sacrificio. Y desde el punto de vista médico veterinario, cuando el médico veterinario hace la fácil, pero realmente está asesinando su conocimiento, porque cada vez que le llegue un paciente lo mismo, va a hacer lo mismo. Yo nunca en mi vida, de más de 30 años de ejercicio médico y médico veterinario, en la parte médica veterinaria eutanasié a un paciente. Siempre, por eso me dediqué al cuidado crítico, para brindarles a ellos lo que ellos necesitan, una muy buena atención. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like y compartan con sus colegas y con sus amigos. Un paciente haciendo buena frecuencia respiratoria de 16. Si este paciente fuese cardíaco, ¿cómo nos daríamos cuenta que este paciente tiene problemas o compromisos cardíacos? En la respiración, y miramos la frecuencia respiratoria en reposo cuando él esté durmiendo. Si la frecuencia respiratoria en gatos pasa de 40 y en perros de 35, ese paciente es cardíaco, durmiendo. Bueno, hasta pronto, chao, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga, chao. Recuerden que soy el doctor Juan Carlos Chica Zapata, gracias, chao. Muchas gracias.